Ciro, buenos días. Anoche hablábamos de la carta que envió Emilio Lozoya a la opinión pública justificando el por qué no se presentaría ante el juez el día de hoy, el juez de control en el reclusorio norte que lo requería y que giró la orden de aprehensión en su contra y también contra su hermana Hilda Susana. Él expone simplemente que no hay garantías legales para presentarse y expuso una serie de motivos, 9 puntos en total, Ciro. Bueno, y no se va a presentar Emilio Lozoya, y entonces, ¿qué? Abogado Javier Cuello Trejo, gusto en saludarlo, Javier, buen día. Y entonces, gusto, ¿qué? Ciro, buen día. Bueno, pues quiero decirle, si me permite, el día de ayer tuvimos una reunión bastante amplia, en donde se vieron los pros y los contras, y obviamente después de todo lo que sucedió el fin de semana, eso influyó mucho, porque un diario saca cosas que no son ciertas, o a medias, ¿sí? Entonces, analizamos, y le voy a explicar, Ciro. Sí. La Fiscalía pide una orden de aprehensión, solicita una orden de aprehensión por escrito. El juez tiene que analizar si es un delito grave o no, si es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa o no, y no obstante que ninguna de esas dos condiciones se da, concede la orden de aprehensión. Nosotros en el momento que nos enteramos de todo esto, como lo hemos platicado, Emilio solicitó que se nos permitiera al juez que conociéramos los registros de cuál es tiempo, modo, lugar y circunstancia que la Fiscalía acusa que se cometió el hecho del 400 bis del Código Penal Federal. El juez todavía anoche, a las 11 de la noche, nos notifica que nos niega eso. En 2 ocasiones le reiteramos la solicitud. Cuando yo fui a aceptar el cargo, lo volví a hacer. Pues ante esta situación, Ciro, seguramente el juez le va a dictar si se presenta una prisión preventiva justificada, cosa que no es correcto, porque Emilio siempre se ha presentado en todas las carpetas de investigación, las 2 que existen, y bueno, eso lo sabía la Fiscalía, y obviamente el juez le va a dictar una prisión preventiva justificada. En esa virtud, por eso se tomó la decisión de que no se presente, ¿sí? Y que tendremos nosotros que conocer a fondo, Ciro, no es un juego esto, tiempo, lugar, modo y circunstancia en que la Fiscalía acusa, por qué lo acusa, para preparar una defensa cierta, ¿no? Una defensa eficaz. Por eso no se va a presentar, Ciro, porque no hay las garantías constitucionales que la ley le otorga. Abogado, pero a partir de que se publica esta carta, en cualquier momento puede ser detenido Emilio Lozoya. Usted nos ha dicho que está en el país o en el extranjero, donde lo localiza la Fiscalía General de la República. ¿Existe ese riesgo? Y también... No, Miriam, perdón. Dígame. El juez hoy que no se presente, obviamente va a girar un oficio al juez de amparo, y la juez de amparo tomará la decisión de sobreseer el expediente, el amparo, la suspensión, no el amparo. El amparo es un juicio constitucional que se va a seguir. Y todavía me quedan algunos recursos que vamos a ver si los utilizamos para que esta suspensión provisional, suspensión definitiva se prolongue. ¿Cuántos días más, abogado? Prácticamente ustedes tendrían en contra. Puedo irme a la queja, puedo ir varios días, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si conviene o no. Lo que yo necesito y lo que se quiere, Emilio, es conocer los detalles de la acusación. Le repito, Miriam, yo fui muchos años en el Ministerio Público Federal, la Fiscalía pidió la orden de aprehensión, es el juez el que debía haber resuelto la legalidad de la misma, lo hizo, lo que conlleva a que nos va, si se presenta, a dictar una prisión preventiva justificada. 2 párrafos de la carta de Emilio Lozoya, la carta que conocimos anoche. Me voy al último párrafo. Escribe Emilio Lozoya: he girado instrucciones a mis representantes legales que en mi nombre y representación expliquen a la opinión pública cuál fue mi desempeño, en qué condiciones recibí el encargo de director general de Pemex y cómo lo entregué.
para que la opinión pública tenga pleno conocimiento de cuál fue el resultado de mi encargo y cómo los que me sucedieron se lo entregaron a esta administración. ¿Qué es esto, abogado? O sea, le está dando a usted poderes para que explique a la opinión pública qué. A ver, Ciro, ayer me instruyó perfectamente, vamos a preparar un documento en donde vamos a demostrar cómo Emilio Lozoya recibió Petróleos Mexicanos, en qué condiciones, qué producción, etcétera, y cómo él la entregó a quien lo sucedió, y cómo quien lo sucedieron se la entregaron al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, con pelos y señales, Emilio. ¿Cuándo va a estar listo ese documento? Pues yo calculo que unos 6, 7 días. 6, 7 días, una semana. Hay que armar una cosa muy bien, ¿no? En una semana. Y con pruebas, Ciro, con pruebas. Pero con pruebas de qué, abogado? ¿Qué es lo que vamos a conocer? ¿Qué nos puede adelantar? Pues, por ejemplo, Cenegas, como la Secretaría de Energía, el gobierno federal crea una empresa a donde le compran a Petróleos Mexicanos toda la red de tubos de conducción de gas y de petróleo y de gasolina, ¿sí? Le fijan un precio de 40, 30 mil millones, ¿sí? Y Hacienda no se los paga, más que 8 mil. O sea, entonces también como los impuestos, como Pemex pagaba cantidades estratosféricas de impuestos, ¿sí? Obviamente, y vamos a demostrar cómo con un poquito de dinero no se puede hacer lo que se hacía, y vamos a acreditar también cómo se endeudó Pemex, porque el único que podía autorizar el endeudamiento de Pemex era la Secretaría de Hacienda y el Congreso de la Nación. Todo eso lo vamos a poner. ¿Sí? ¿Y tiene usted ya toda esa información? ¿Es un documento que va a tener nombres propios? Sí, claro. ¿Sí? Como debe ser. ¿En una semana? Más o menos, señor. Es mucho trabajo, pero lo voy a hacer. Entre estos nombres y responsabilidades, pues usted habla de la Secretaría de Hacienda, estará Luis Videgaray, algún banco también implicado en esas transacciones, abogado. Pues bueno, bancos del gobierno, bancos que no son del gobierno, allá va a aparecer muchas cosas reales, jurídicas, porque le voy a poner un ejemplo. Emilio Lozoya entregó el país con una producción de 2.3, 2.4 millones de barriles diarios, y al señor licenciado López Obrador le entregaron 1.600.000, 1.400.000. ¿Qué pasó en ese periodo? Todo eso se va a explicar. Bueno. El huachicol, por ejemplo, cómo se dispara a partir de que sale Emilio Lozoya de Pemex. Todo eso se tiene, es público, nada más que nadie lo busca. Nosotros le vamos a decir. ¿Por qué decide Emilio Lozoya en esta circunstancia dar a conocer esa información? Porque ha sido defenestrado, Ciro. Desde el 2017 le vienen haciendo una campaña impresionante. Ya mediáticamente se le acusó, se le juzgó y se le condenó. Pues la opinión pública debe saber cuál es la realidad, ¿no? Esa es la decisión de él, y yo la tengo que respetar como su abogado y su apoderado general. Abogado, ¿Emilio Lozoya es un chivo expiatorio o fue un chivo expiatorio de la administración pasada? Pues con todo respeto, yo creo que sí. Y él lo siente así, por eso habla de persecución política. No persecución política de este gobierno, sino el anterior. Desde el gobierno del presidente Peña Nieto. Sin embargo, leo el punto G de la carta de Emilio Lozoya. Dice: igualmente arbitraria e ilegal, y de forma ilegal, la unidad de inteligencia financiera de este gobierno, abogado, violando flagrantemente las normas y los criterios jurisprudenciales, han bloqueado, inmovilizado no solamente mis cuentas, y en los últimos días se ha venido divulgando una serie de información. Es también muy dura la carta contra la unidad de inteligencia financiera de este gobierno.
Bueno, sí, pero acordémonos que la unidad de inteligencia financiera aparentemente se maneja sola. A ver, Ciro, si usted lee el libro del señor doctor Nieto... De Santiago Nieto, el titular de la unidad de inteligencia financiera, sí. El libro ese que se llama Filias y Fobias, ahí se nota perfectamente el odio que le tiene a Emilio Lozoya. Obviamente, y el fiscal general lo dijo, ¿cómo me entero yo que hay una orden de aprehensión o que va a venir una orden de aprehensión? ¿Por qué? Porque Santiago Nieto sale y lo dice. No dice que hay orden de aprehensión, dice que congelado cuentas. Obviamente, pero pues obviamente era eso, ¿no? Ahora, no tiene ningún derecho el señor Santiago Nieto de congelar cuentas, y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues no tiene derecho, pero lo hace, abogado. Ah, bueno, pues sí, pues porque nadie, o sea, yo creo que el señor está mal, está violando la ley, ya lo han dicho hasta ministros de la Corte. Bueno, pues ahí, con todo respeto, el señor secretario de Hacienda tendrá que meter las manos en esto, porque así como nos congeló a nosotros, se las ha congelado a mucha gente que se van al amparo y de inmediato se las descongelan. Abogado, ¿por qué? Porque no tiene facultades. En esta forma en que dice que le han congelado las cuentas a Emilio y a su familia, ¿hay escritos de un gobierno extranjero, de alguna autoridad extranjera solicitándolo? Que no ha rendido su informe previo, tiene que rendirlo, sí, pero sí le puedo decir que en otros casos sí hay, o sea, oficios del gobierno de los Estados Unidos, de la DEA, del FBI. Entonces todos los mexicanos somos miembros de la delincuencia organizada, participamos en una organización criminal. O sea, eso debemos ponerle mucha atención porque se está violando flagrantemente la ley. Entonces el congelamiento de cuentas de los últimos personajes que hemos visto no han sido por una investigación mexicana, sino a petición del gobierno de Estados Unidos. ¿Es lo que nos está Ha diciendo? sido una investigación mexicana y la han querido justificar con oficios de la embajada. Bueno. Pues le agradecemos mucho la información. Entonces, usted calcula más o menos en una semana se va a dar a conocer un documento en el que Emilio Lozoya, a través de usted, van a explicar cuál fue el desempeño de Emilio Lozoya, en qué condiciones recibió el encargo de director de Pemex, cómo entregó Pemex y qué es lo que, según Emilio Lozoya, hicieron las personas que lo sucedieron en el cargo. ¿Una semana, abogado? Más o menos, señor, póngale una semana, 10 días. Pues sabe lo que tiene entre manos, abogado. Sí, lo sé, tengo la obligación de hacerlo, porque mire, Ciro, y perdóneme que le quite medio minuto. Por favor. Acabo de ver a Alejandro Martí hablar, por una gran razón. O combatimos la impunidad en este país, o combatimos la corrupción, o de veras, Ciro, como le dije una vez hace muchos años al presidente Salinas, no podemos ganar la guerra mientras sigamos permitiendo impunidad. Y no ganamos la guerra contra las drogas. La perdimos, Ciro. ¿Por qué? Por falta de fuerza, por falta de calidad moral, por falta de aplicar la ley. Eso es todo lo que se necesita en este país. Tan fría como es la ley, Ciro, hay que aplicarla. Muchas gracias, Javier. A sus órdenes, Ciro. Gracias. Adiós. Buen día. Miriam. Sí, pues este informe creo que es bien importante porque no solamente vendría a aclarar las acusaciones que está preparando el abogado Javier Cuello. Con información de Emilio Lozoya. Claro, porque además no solamente aclararía esta acusación de agronitrogenados, que es por lo cual hay una orden de aprehensión en su contra, sino todo este periodo de gestión tan importante en donde hay varias acusaciones con otras plantas también que se habrían comprado a sobreprecio y que serían inservibles para Pemex, ¿no? Que ni siquiera han podido funcionar hoy en día. Bien interesante, habrá que esperarlo.